Bueno, yo les voy a platicar sobre las novedades en materia corporativa, entonces vamos a hablar más a fondo sobre eso. La reforma que nos habla sobre procedimiento simplificado de liquidación de sociedades entra en vigor en julio de 2018 y bueno, el primer cambio en este apartado es que para armonizar con la legislación penal se establece también como una causal de disolución reconocida en la ley mercantil el que una resolución dictada por cualquier tribunal para el caso de las personas morales que cometen delitos. Como sabemos, la sanción a las personas morales por la comisión de un delito es su disolución. Entonces, para armonizar con el Código Penal, pues ya se reconoce ahora en la legislación mercantil también esta causal. Y ahora vamos a hablar del procedimiento simplificado de liquidación. En la exposición de motivos a esta reforma nos dice que se da con el fin de que todas esas sociedades que se crearon y por diversos motivos no prosperaron, entonces ya se encuentran únicamente en pausa, declarando en ceros, y pues nada más están ahí existiendo, pero en realidad no tienen un fin práctico, nos dan esta opción de agilizar los tiempos y también de reducir costos para poder liquidar una sociedad, pero no todas las sociedades pueden acogerse a este procedimiento, hay que cumplir ciertos requisitos. El primero es que todos sus socios o accionistas sean personas físicas, que no haya realizado operaciones ni haya emitido comprobantes fiscales en un periodo de 2 años mínimo. Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social y laborales, que no tengan ninguna deuda con terceros, que no se encuentren en concurso mercantil y que no sean integrantes del sistema financiero. Y un último punto es que tengan publicada su estructura actual vigente dentro del portal que les comentaba hace ratito. Entonces, bueno, una vez que cumples con estos requisitos, puedes iniciar el procedimiento, que se los voy a comentar muy brevemente. El inicio a este procedimiento se da con una solicitud primero a la Secretaría de Economía, que obviamente tienes que demostrar que cumples con todos estos requisitos, entonces haces tu solicitud a Secretaría de Economía, ellos en un plazo de 15 días revisan que efectivamente estés al corriente con tus obligaciones fiscales ante el IMSS y todas estas autoridades, y si sí cumples con esos requisitos, ok, primer paso, te dan el visto bueno, puedes continuar. El segundo paso, que es aquí donde se agiliza el procedimiento y se reducen los costos, es para el acta de disolución y liquidación. Normalmente en un procedimiento tradicional, pues se tiene que hacer primero un acta de asamblea donde se acuerda la liquidación, se tiene que protocolizar ante fedatario público, y igualmente después el acta de liquidación. Aquí es todo en uno y se hace a través del portal, no hay intervención de fedatario público. Sí, es solo sociedades mercantiles. No, es para sociedades mercantiles. Y entonces se da, la forma de elaboración de esta acta a través del portal es muy sencilla. Para esto todos sus socios, que deben ser personas físicas, deben contar con su firma vigente. Entonces el representante legal ingresa al portal, da el aviso a sus socios del acuerdo de disolución. Todos los demás socios tienen un plazo de 20 días para, con su firma electrónica, dar su aprobación a la disolución. Si todos lo aprueban en este plazo, se hace automáticamente la Secretaría de Economía, en coordinación con Registro Público de Comercio, la inscripción de esta acta de disolución y liquidación. Si alguno de los socios dentro de ese plazo de 20 días no da su consentimiento, automáticamente se tiene que iniciar el procedimiento desde cero. Entonces, por eso sí es muy importante que estén todos en sintonía. Una vez que ya se hace esta publicación, que todos los socios lo consienten, se nombra de entre los mismos socios o accionistas un liquidador, quien tiene que presentar dentro de los 60 días hábiles a que se acordó la disolución y liquidación, debe presentar su balance final. Este balance, pues como
para apegarte a este procedimiento no puedes tener deudas, lo que pudiera haber existido es algún remanente que tiene que dividir entre los socios y accionistas y presentar el balance en ceros. Una vez que se presenta este balance, automáticamente la Secretaría de Economía, en coordinación con el registro público, hace la cancelación del folio mercantil. Y aquí termina la parte corporativa, ya únicamente hay que seguir con los trámites ante el SAT para la cancelación del RFC. Bueno, eso es por la parte de la liquidación simplificada. Ahora voy a pasar a la siguiente reforma. Esta entró en vigor el 15 de diciembre pasado, pero a pesar de que entró en vigor el 15 de diciembre pasado, el portal todavía no estaba listo para que las sociedades pudieran cumplir con esta obligación. Se reformaron el artículo 73 y el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 73 es referente a la sociedad de responsabilidad limitada, donde, como podemos ver en el último párrafo, se agrega esta obligación de publicar el registro de sus accionistas en el portal. Pero ahora lo interesante es lo que viene en el artículo 129, que habla de las sociedades anónimas. Aquí se agrega un último párrafo en donde nos dice que la Secretaría tendrá que garantizar que todos los datos de esos accionistas sean confidenciales, porque al final de cuentas esa es la naturaleza de una sociedad anónima, que sean confidenciales. Entonces, ¿cómo vamos a publicar en un portal la información de todos los accionistas? Y por eso les comentaba que a pesar de cuando entró en vigor, todavía no estaba listo el portal, y muchas sociedades intentaron dar cumplimiento a esta obligación, porque sí había un apartado dentro del portal que te decía inscripción de socios o accionistas, pero este apartado, como podemos ver, es únicamente para las SAS, y la publicación que se hacía, pues queda toda la información del accionista disponible para cualquiera que consulte el portal. Entonces, muchas sociedades, intentando dar cumplimiento cuando aún no estaba listo el portal, pues ya expusieron los datos de todos sus accionistas en el portal. Y ahora ya está listo el portal, más o menos como el 15 de enero, ya estuvo en condiciones el portal de hacer estas publicaciones, y este es el oficio que debemos nosotros de obtener, donde si vemos únicamente dice que ya diste cumplimiento, pero los datos de los socios o accionistas sí quedan resguardados para que el público general no los pueda obtener. Únicamente, pues, las autoridades, sí hay una coordinación entre ellas para obtener estos datos. Y pues bueno, aquí hay todavía varias opiniones respecto a cuándo es el momento adecuado para dar cumplimiento, porque la ley no te lo dice, no te dice si a partir de la entrada en vigor yo ya tengo que publicar mi estructura accionaria o hasta que haga algún movimiento. Entonces, consideramos que hay que analizar cada caso particular para poder definir si ya se está en momento de presentar esta estructura accionaria o hasta que haya un movimiento de transmisión de acciones, aumento de capital, disminución de capital, se tendría que dar esta publicación. Y pues bueno, hasta ahí serían las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora me voy a… Hasta el momento no hay una sanción como multas o algo que te mencione la legislación mercantil, pero como ya sabemos y como te dice la ley, todas estas, tanto inscripciones al registro público o al portal, es para que surte efectos contra terceros. Entonces un tercero puede ser el SAT. Entonces, si tú haces un aumento de capital y no lo tienes publicado, te puede decir el SAT, oye, no lo publicaste, no surte efectos, es un ingreso, no es un aumento de capital. Entonces, por ahí serían las consecuencias que podría tener el incumplir la norma. ¿Ya podemos hacer entonces la aprobación de las actas ordinarias de las asambleas de los socios a través de este portal? No, este portal es únicamente para publicar el cuadro accionario.
vigente que tú tengas. Todos los demás actos corporativos como asambleas tienen que seguir siendo de la forma tradicional. Nada más únicamente si tú haces un acta, bueno, celebras una asamblea donde disminuyes capital, tu último cuadro como quedó ya con el capital disminuido, lo tendrás que publicar. Y si aumentaste igual, o si vendiste acciones, si las donaste, cualquier movimiento que tengas al capital, tu último cuadro como quedó, lo tienes que publicar. Pero no te salvas de llevarla a cabo con el notario. Ah, no. La asamblea, dependiendo si es ordinaria o extraordinaria, tendrá que tener sus formalidades de ley. Y esta liquidación simplificada de la que hablabas, refiriéndonos un poco al nuevo impuesto estatal, ¿tendría que pagar el impuesto? Sí, pues sí, a final de cuentas es un documento público, perdón, es un documento privado y es una liquidación, estás celebrando un acto jurídico. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, me paso al siguiente punto, que también es una novedad corporativa, que fue esta ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo, donde esta ley lo que trata de regular son todas aquellas sociedades que prestan servicios financieros utilizando la tecnología. Cuando se publicó la ley podemos identificar 3 grandes grupos. El primero son las instituciones de fondos de pago, como SPEI. El segundo son las instituciones de fondeo colectivo o crowdfunding, Quesky, por ejemplo. Y luego nos habla de un tercer modelo, que son los modelos novedosos. Entonces aquí pues el legislador dijo, cualquier cosa que yo no entienda y que surja con motivo de la innovación va a estar regulado por esta ley. Cuando recién salió esta ley, pues sí, nos decía que todas estas sociedades que prestaran estos servicios tendrían que tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria, pero no nos decía cómo la obteníamos. Daba un plazo de 6 meses para que salieran estas reglas que nos dijeran exactamente qué requisitos debemos de cumplir para poder obtener esta autorización. Y bueno, el 10 de septiembre del año pasado se publicaron ya estas reglas, disposiciones de carácter general, donde la verdad son varios los requisitos. Entre los más importantes es el capital mínimo fijo que deben de tener, que es de 3 millones, que deben de cumplir con ciertos programas de evaluación de riesgos, identificación de sus clientes, manuales, políticas, tener una estructura de gobierno corporativo conformada por comités, en el que se incluye un comité de control. Y por último, algo muy importante con lo que deben de contar estas sociedades es con un oficial de cumplimiento, pero un oficial de cumplimiento certificado. Es decir, que este oficial de cumplimiento haya aprobado los exámenes de la Comisión Nacional Bancaria y le hayan otorgado esta certificación. Entonces, pues ya tenemos un poco más claro cuáles son los requisitos para obtener esta autorización, y la legislación nos da un plazo de 12 meses para obtener esta autorización, es decir, el 10 de septiembre de este año, ya estas sociedades que se dediquen a este tipo de servicios financieros a través de la tecnología tendrán que obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, o de lo contrario podrían hacerse acreedores de una multa de hasta 12 millones de pesos. Entonces, pues bueno, eso fue alguna de las novedades en materia corporativa. Ahora vamos a hablar sobre la nueva área de práctica del despacho, que es comercio exterior, y mi compañero Ricardo les platicará un poquito más sobre ella.